Escucha esto con atención porque lo que estoy a punto de contarte cambió mi vida para siempre. La noche en que descubrí que mi mejor amiga se acostaba con mi esposo, la mesa ya estaba puesta. No lo digo como imagen. Lo digo en sentido literal. Una mesa real, vestida con un mantel color marfil que yo misma había planchado esa tarde. 2 copas altas para el vino. Los cubiertos alineados con precisión. Una vela perfumada que había encendido para celebrar nuestros 10 años de casados. 10 años. A veces me detengo en ese número como si todavía pudiera tocarlo. 10 años caben en una caja de fotos, en una cuenta compartida, en una cama tibia, en una rutina que deja de hacer ruido porque una cree que lo seguro ya no necesita demostrarse. Ese día salí antes del trabajo. Compré el pastel en la misma pastelería donde encargamos el de la boda. Llevé su vino favorito. Pasé por una camisa nueva para él, porque la anterior se había manchado la semana pasada y no quería que dijera, como siempre, que yo exageraba con los detalles. A mí me gustaban los detalles. Siempre me gustaron. Creía que el amor también vivía ahí. En esas pequeñas obediencias invisibles que nadie aplaude. A las 7:15 le mandé un mensaje. ¿Vienes en camino? No respondió. A las 7:30 le escribí otra vez. El vino ya está frío. Tampoco respondió. No me alarmé. Mauricio era de esos hombres que habían aprendido a llegar tarde con la tranquilidad del que sabe que en casa alguien lo espera. Yo fui esa mujer durante años. No por sumisa. Más bien por lealtad. Porque cuando una ama de verdad, confunde paciencia con nobleza. A las 7:42 sonó mi teléfono. Vi el nombre de Verónica y sonreí sin pensarlo. Verónica había sido mi amiga desde los 23. Había visto mi boda, mis mudanzas, mis crisis, mis reconciliaciones. Sabía qué flores me daban dolor de cabeza. Sabía cuál era la cicatriz que escondía en la rodilla izquierda. Sabía qué tono de voz usaba yo cuando mentía diciendo que estaba bien. Si alguien me hubiera preguntado esa mañana en quién confiaba más después de mi esposo, habría dicho su nombre sin vacilar. Contesté sonriendo. «Feliz aniversario, hermosa», dijo ella, con esa voz dulce que tantas veces me había calmado. «Perdón que te marque tan tarde. ¿Ya están celebrando?» Miré la mesa vacía. «Todavía no llega», le dije, intentando sonar ligera. «Ya sabes cómo es». Hubo un silencio pequeño. Breve. Pero no inocente. En ese momento no supe nombrarlo. Ahora sí. Ahora sé que el cuerpo reconoce la verdad antes que la mente. «Seguro está por llegar», respondió ella. «No te me pongas triste hoy. No te me pongas triste hoy». Esa frase se me quedó pegada como una espina. No por lo que decía, sino por cómo lo dijo. Como si supiera algo. Como si estuviera mirando una escena que yo todavía no podía ver. Colgué y me fui al baño a retocarme el labial. Me observé en el espejo con esa mirada distraída de las mujeres que aún no entienden que su vida está a punto de partirse. Me vi bonita. No deslumbrante. Bonita de una forma serena. Llevaba un vestido azul oscuro que Mauricio me había regalado en el aniversario número 8. «Te hace ver imposible de olvidar», me dijo aquella vez. Qué ironía tan cruel. Hay frases que no envejecen. Solo cambian de dueño. A las 8:05 escuché el ruido de la cerradura. Mauricio entró agitado, con la corbata floja y el teléfono en la mano. Venía oliendo a ese perfume amaderado que usaba para reuniones importantes. Me besó la mejilla. No la boca. Dejó las llaves sobre el recibidor y sonrió con cansancio ensayado. «Perdón, amor. El tráfico estaba imposible». Lo miré unos segundos. Después asentí. En otro momento quizá lo habría abrazado. Esa noche no. Había algo raro entre los dos. Una especie de vidrio frío que no sabía explicar. «Está bien», le dije. «La cena aún está caliente». Se sentó. Miró la mesa, el pastel, la vela, la camisa envuelta sobre la silla. Y dijo algo que me partió de un modo extraño y silencioso. «No tenías que hacer todo esto». No me miró al decirlo.
Ese fue el primer golpe. No la traición. No el descubrimiento. El primer golpe fue entender que el esfuerzo de una ya no conmueve a quien antes lo llamaba amor. Cenamos hablando de casi nada. Él revisó 2 veces el teléfono debajo de la mesa. Yo fingí no verlo. En algún punto mencioné que Verónica me había llamado para felicitarme. Fue apenas una frase lanzada al aire. Pero él apretó la copa con demasiada fuerza. Tan fuerte que el nudillo del pulgar se le puso blanco. «Qué atenta», dijo. Y volvió a bajar la vista. Esa noche todavía no sabía lo que estaba pasando. Pero por primera vez, mientras mi esposo cenaba frente a mí y mi mejor amiga ya se había metido en nuestra celebración con una llamada demasiado oportuna, sentí que había 3 personas en ese aniversario. Y una de ellas era la mentira. Pero lo peor no fue esa noche. Lo peor fue que todo había empezado mucho antes. Y yo lo había visto sin querer ver. Hay cosas que una vez sin querer ver. El engaño no empieza el día que se descubre. Empieza mucho antes. En gestos pequeños que una entierra, porque amar también es, a veces, elegir no saber. Mauricio y yo nos habíamos conocido en una cena de cumpleaños de una amiga en común. Él llegó tarde, con esa forma suya de entrar a los lugares como si hubiera llegado justo a tiempo. No era el más guapo de la mesa. Pero era el que hablaba con más calma. Yo llevaba meses saliendo de una relación que me había dejado con la costumbre de defenderme antes de que me atacaran. Él fue el primero en no hacerme sentir eso. La primera vez que salimos solos, caminamos 3 horas sin rumbo fijo. Me contó que su padre había muerto cuando él tenía 16 años. Que desde entonces le costaba hablar de lo que sentía. No porque no sintiera, sino porque en su casa el dolor fue siempre algo que se tragaba en silencio. Yo le dije que entendía. Y era verdad. Crecí en una familia donde el amor se daba por hecho y rara vez se decía en voz alta. Supongo que nos encontramos 2 personas que habían aprendido a amar a distancia prudente. Y durante mucho tiempo eso funcionó. Había una ternura entre nosotros que no necesitaba demostrarse todo el tiempo. Nos bastaba con estar. Compartir el silencio sin que se volviera incómodo. Reírnos de las mismas cosas. Dormir con el mismo ritmo. Verónica entró en nuestras vidas de manera natural. Como suelen entrar las personas que después se vuelven indispensables. Ella y yo ya éramos amigas desde antes de Mauricio. La había conocido en el trabajo, en una empresa de diseño donde yo llevaba los proyectos editoriales y ella coordinaba con los clientes. Desde el principio me cayó bien su forma de hablar. Directa, sin rodeos, con ese humor seco que desarmaba cualquier situación incómoda. Cuando empecé a salir con Mauricio, Verónica fue la primera persona a quien se lo conté. Me escuchó con esa atención total que tenía cuando algo le importaba de verdad. Al final me dijo, si te hace sonreír así, ya me cae bien. Lo conoció a los 3 meses. Los 2 se llevaron bien desde la primera vez. Demasiado bien, pensaría yo ahora. Pero entonces lo interpreté como una bendición. Hay amigas que conocen a tu pareja y la observan desde lejos, con cordialidad pero con límite. Y hay otras que se integran. Que preguntan. Que recuerdan detalles. Que se vuelven parte del paisaje cotidiano de tu relación. Verónica fue de las segundas. Y yo la dejé entrar porque confiaba en ella más que en mí misma. Con el tiempo, se volvió una presencia constante. Venía a cenar seguido. A veces aparecía en planes que Mauricio y yo habíamos pensado hacer solos, y él nunca se quejaba. Al contrario. Cuando Verónica llegaba, algo en él se distendía. Yo lo atribuía a que era un hombre sociable al que le costaba la intimidad. Que necesitaba terceros para relajarse. Ahora entiendo que no era eso. Ahora entiendo que cuando alguien se relaja demasiado con otra persona delante de ti, no es porque sea sociable. Es porque esa otra persona ya no es una extraña. Es porque entre ellos existe un lenguaje que tú nunca aprendiste a leer. Un sábado, tal vez 8 meses antes del aniversario, los 3 fuimos juntos a una exposición de fotografía. Recuerdo que Mauricio y Verónica se detuvieron mucho tiempo frente a una imagen en blanco y negro de una mujer mirando a través de una ventana. Hablaron en voz baja, casi susurrada.
Yo estuve a su lado sin entender del todo la conversación. En un momento me alejé a ver otra sala. Cuando regresé, los encontré riéndose de algo que yo no había escuchado llegar. Me sonrieron. Los dos. Al mismo tiempo. No dije nada. No sentí celos en ese instante, o si los sentí los sepulté tan rápido que ni los reconocí. Pero ahora, cuando reconstruyo esa tarde, me doy cuenta de que en aquel museo ya había algo entre ellos que yo no había visto nacer. Y lo peor no es que no lo vi. Lo peor es que estuve ahí, parada a 3 metros, sonriéndoles de vuelta. Esa es la crueldad más silenciosa de las traiciones construidas despacio. No te dejan ni la dignidad del momento exacto en que podrías haberlo detenido. La semilla ya estaba enterrada. Y yo la había regado sin saberlo. Pero lo más perturbador estaba por venir. Porque hubo un momento, meses antes del aniversario, en que casi lo descubrí todo. Y elegí no ver. Los meses anteriores al aniversario habían sido raros. No de una manera que pudiera señalarse con precisión, sino de esa rareza difusa que lo invade todo sin que nadie la nombre. Como cuando el aire cambia antes de la tormenta y uno lo siente en la piel pero sigue mirando el cielo despejado porque necesita creer que no va a llover. Mauricio trabajaba más. O al menos eso decía. Llegaba tarde con más frecuencia. Los fines de semana había reuniones de trabajo que antes no existían. Proyectos urgentes que necesitaban su atención un domingo a las 11 de la mañana. Yo no cuestioné demasiado. Nos encontrábamos en una época difícil. Su empresa atravesaba una reestructura y yo había asumido más responsabilidades en la mía. Ambos estábamos cansados. Ambos llegábamos al final del día con poco que dar. Eso también lo llamé normalidad. Verónica, en cambio, había empezado a estar menos presente. Después de años de aparecer en casi todos los fines de semana, de mandar mensajes a cualquier hora, de proponer planes con esa energía suya que nunca se apagaba, había comenzado a espaciar sus apariciones. Cancelaba cenas con excusas razonables. Respondía tarde. A veces mandaba un audio corto en lugar de llamar, como si hablar conmigo le costara más de lo que antes costaba. Yo lo noté. Claro que lo noté. Pero lo interpreté como que ella también estaba pasando por una etapa difícil. Ahora sé que lo que yo leía como distancia era en realidad culpa. Y que la culpa, cuando no se convierte en confesión, se convierte en ausencia. Hubo una tarde, como a 2 meses antes del aniversario, en que me encontré con algo que no debí ver. Mauricio había dejado su tableta encendida sobre la mesa del comedor. Yo pasé por ahí buscando mis llaves y la pantalla se iluminó sola, como sucede con esos aparatos que responden al movimiento. No fue intención. No fue espionaje. Fue simplemente estar en el lugar equivocado en el momento en que la pantalla decidió encenderse. Vi el nombre de Verónica en la parte superior. Y debajo, la última línea de un mensaje que no alcancé a leer completo antes de que la pantalla volviera a apagarse. Solo vi 3 palabras. No podemos seguir. Me quedé quieta. El corazón no me dio un vuelco dramático. Más bien se detuvo un segundo. Como un reloj al que le cambian las pilas. Tomé mis llaves. Salí. Caminé 2 cuadras sin recordar hacia dónde iba. ¿Qué significaba eso? Podía significar muchas cosas. Un conflicto entre amigos. Una discusión de trabajo. Una conversación sacada de contexto que yo estaba malinterpretando porque llevaba meses acumulando una tensión que no sabía dónde poner. Volví a casa. No le pregunté nada. No dije que había visto el mensaje. Me dije a mí misma que no había visto nada suficiente para hablar. Que confiaba en mi esposo y en mi amiga. Que 10 años de matrimonio y 13 de amistad no se construyen sobre traición. Esa noche dormí pegada a su espalda. Él no se movió. Pero tampoco me apretó la mano como hacía antes cuando yo me acercaba en la oscuridad. Ese gesto que no llegó me pesó más que cualquier palabra. Y ahí estaba otra vez esa intuición que no grita, que no acusa, que solo se queda contigo en la cama mirando el techo hasta que la madrugada te cansa lo suficiente como para dormirte. Seguía sin saber nada. Seguía eligiendo no saber. Pero la semana siguiente,
algo pequeño cambió todo. Y vino de donde menos lo esperaba. La semana del aniversario, Mauricio fue amable. Eso debía haberlo notado. La amabilidad repentina de alguien que ha estado distante no siempre es señal de reconciliación. A veces es la armadura que uno se pone cuando sabe que está a punto de ser descubierto. Una amabilidad construida con culpa sabe diferente, aunque no siempre seamos capaces de distinguirla a tiempo. Me trajo café en la cama el martes. Me preguntó por mi trabajo con más interés del habitual el miércoles. El jueves llegó a buena hora y propuso que pidiéramos comida y viéramos una película, como hacíamos en los primeros años. Yo lo recibí con gratitud honesta, sin sospechar todavía que aquella dulzura era la despedida que él no sabía cómo decirme. Verónica, mientras tanto, me escribió el miércoles por la tarde. Un mensaje largo, más largo de lo habitual. Preguntando cómo estaba. Recordando un viaje que habíamos hecho juntas a los 27. Contando un chiste malo sobre su gato. Me escribió como quien necesita recordarle a alguien que existe en su vida. Como quien revisa si el puente que está a punto de quemar todavía tiene peso. Le contesté con cariño. Le dije que había estado ocupada pero que la quería. Que para el próximo fin de semana coordinábamos para vernos. Ella respondió con un corazón. Solo eso. Un corazón pequeño que ahora leo como lo que era. Un punto final que ella todavía no tenía valor de escribir. El viernes, el día antes del aniversario, salí temprano a hacer los preparativos. Pasé por la pastelería, por la bodega de vinos, por la tienda donde compré la camisa. Y en ese recorrido, sin buscarlo, me encontré con Susana. Susana era vecina de Verónica desde hacía años. La conocía de vista, de saludos en la calle cuando iba a visitar a Verónica a su departamento. No éramos cercanas, pero teníamos esa familiaridad cómoda de quienes comparten un vínculo indirecto. Me saludó con genuina alegría. Hablamos 2 minutos en la acera. Al despedirnos, ya casi de espaldas, me dijo algo que en ese momento procesé como una frase sin importancia. Qué bueno que tienen una amistad así. No es común. Sobre todo después de que una comparte tanto con alguien. No le pregunté qué quería decir. Supuse que hablaba de nuestra historia en común. De los años. De los viajes. Seguí caminando. Pero esa frase se instaló en algún lugar de mi mente y no se fue. Compartir tanto. Tanto que, esa tarde, mientras planchaba el mantel marfil para la cena del día siguiente, estuve a punto de llamarle a Verónica. Estuve a punto de preguntarle directamente qué había querido decir aquella noche con "no podemos seguir". Puse el dedo sobre su nombre en la pantalla y lo sostuve ahí 3 segundos. Después lo retiré. Me dije que no iba a arruinar mi propio aniversario con una sospecha que quizás no era nada. Me dije que merecía una noche bonita. Me dije que si había algo que saber, podría esperar un día más. Ese fue mi error más caro. No el de haberlos confiado. No el de no haber visto antes. El error fue ese. Decidir que la verdad podía esperar mientras yo me ponía el vestido azul y encendía la vela perfumada. Porque la verdad no esperó. La verdad llegó sola, sin que yo la invitara, y se sentó en mi mesa de aniversario con la puntualidad que nunca tuvo Mauricio. Y lo que encontré esa noche en el teléfono de mi esposo fue suficiente para destruir todo lo que yo creía que era mi vida. La noche del aniversario terminó sin que yo dijera nada de lo que sentía. Cenamos. Tomamos el vino. Él comió el pastel con esa educación forzada de quien cumple con un protocolo. Habló de cosas sin importancia. Un colega que había renunciado. Un partido de fútbol que no había visto. Una gotera que había que revisar en el baño. Yo respondí con la misma moneda. Hablamos de todo y de nada. Como 2 personas que comparten un techo pero ya no comparten un idioma. A las 11:30 dijo que estaba cansado y se fue a dormir antes que yo. Yo me quedé sola en la mesa. Con los restos del pastel y la vela ya apagada. Y me permití por primera vez en la noche sentir el peso de lo que estaba ocurriendo sin nombrarlo todavía. No lloré. A veces el dolor más verdadero no viene con lágrimas. Viene con una especie de claridad helada.
como si de repente pudieras ver con una nitidez insoportable todo lo que antes elegiste ver borroso. Me levanté y recogí los platos despacio. Cuando fui a apagar las luces de la sala, mi teléfono vibró sobre el sillón. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Un número que comenzaba con la misma clave de ciudad que Verónica. Lo abrí sin pensar, como se abren las cosas que llegan de noche. Solo decía: creo que deberías saber lo que está pasando. No es justo que sigas sin saberlo. Pregúntale a Verónica dónde estuvo el martes por la tarde. Me senté. Leí el mensaje 3 veces. El martes por la tarde era el día que Mauricio había llegado con café. El día que me trató con esa amabilidad nueva que no supe leer. Había llegado a las 7. Pero su oficina cerraba a las 6. Y entre su oficina y nuestra casa había 20 minutos en coche. ¿Dónde había estado esa hora? Fui al cuarto en silencio. Mauricio dormía de espaldas. O fingía dormir. Tomé su teléfono de la mesita de noche con una calma que me sorprendió a mí misma. No temblé. No dudé. Tal vez porque una parte de mí ya sabía lo que iba a encontrar y había decidido, en algún punto de esa noche larga, que ya no podía seguir eligiendo no ver. Metí el patrón de desbloqueo. Lo sabía desde hacía años. Era la fecha en que nos conocimos. Había algo cruel en eso ahora. Fui directo al hilo de mensajes con Verónica. No tuve que buscar mucho. El martes a las 5:43, ella le escribía: ya voy saliendo. Él respondía: yo ya estoy aquí. Departamento 4B. A las 6:17, ella le decía: tengo que irme. Fue hermoso como siempre. Él respondía con un punto. Solo un punto. El lenguaje de los hombres que no quieren comprometerse ni con las palabras. El hilo tenía más de 4 meses de mensajes. 4 meses. 16 semanas. Más de 100 días de mentiras construidas mientras yo planchaba manteles y compraba camisas y guardaba sospechas porque quería ser justa. Puse el teléfono exactamente donde estaba. Me fui al baño, abrí la llave del agua fría y la dejé correr un largo rato sin hacer nada más. Solo mirando el chorro. Solo respirando. Solo existiendo en ese instante terrible en que una se convierte en otra persona sin haber querido. Cuando me vi en el espejo, seguía puesto el vestido azul. El vestido que me hacía ver imposible de olvidar. Pensé en esa frase y algo dentro de mí se rompió sin hacer ruido. Esa noche no desperté a Mauricio. Pero lo que decidí hacer a la mañana siguiente fue algo que él no esperaba. No desperté a Mauricio esa noche. Podría haberlo hecho. Podría haber entrado al cuarto, encendido la luz, lanzado el teléfono sobre la cama y gritado todo lo que cargaba. Habría sido humano. Comprensible. Incluso justificado. Pero algo en mí decidió que no iba a perder mi compostura en la oscuridad de un cuarto donde él dormía tranquilo. Me quité el vestido azul. Lo doblé con cuidado y lo puse en el fondo del armario, detrás de todo, donde no tuviera que verlo por un tiempo. Me puse ropa cómoda. Tomé una cobija del closet del pasillo y me fui a la sala. No dormí. Estuve sentada en el sillón hasta las 4 de la mañana reconstruyendo todo lo que ahora tenía sentido. Las cancelaciones de Verónica. La amabilidad extraña de Mauricio. Los mensajes borrados. El no podemos seguir que no pude leer completo en la tableta. La llamada de ella en mi propio aniversario preguntando si ya estábamos celebrando. La llamada. ¿Por qué llamó? Me lo pregunté durante horas. Necesitaba una respuesta que me doliera menos que la más obvia. No la encontré. La respuesta más obvia era también la más cierta. Verónica llamó esa noche porque quería saber si Mauricio ya estaba en casa. Porque habían quedado en verse y él llegó tarde. Porque mi mejor amiga me marcó en mi aniversario no para felicitarme, sino para monitorear a mi marido. Eso era lo que había en aquella llamada dulce. Eso era lo que escondía esa voz que me dijo: no te me pongas triste. Al amanecer, escuché a Mauricio levantarse. Escuché el ruido del baño, del grifo, de la cafetera. Después lo escuché en el pasillo. Se detuvo un momento antes de entrar a la sala. Sé que me vio ahí sentada. Sé que notó la cobija,
la ropa distinta, la ausencia de haber dormido. ¿No dormiste?, preguntó con una voz que intentaba sonar despreocupada. Lo miré. No, dije. ¿Estás bien? Tomé un segundo. Solo uno. No, respondí. Y esa sola palabra, tan pequeña, tan directa, tan despojada de todo adorno, fue más devastadora que cualquier acusación. Lo vi tensarse. Lo vi calcular. Lo vi convertirse, en tiempo real y frente a mis ojos, en el hombre que sabe que ya fue descubierto pero todavía no sabe cuánto sabe la otra persona. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada que no haya pasado ya, respondí. Y me levanté a hacer café. Porque en ese momento decidí algo. No iba a confrontarlo desde el pánico ni desde el llanto. Iba a confrontarlo cuando estuviera lista. Cuando tuviera todo claro. Cuando no le quedara ningún espacio para esquivar lo que era verdad. Eso podía esperar unas horas. Lo que no podía esperar era hablar con Verónica. Y lo que ella me dijo cuando llegué a su departamento esa mañana fue algo que no me esperaba. La llamé a las 9 de la mañana. Calculé ese horario con frialdad. Lo suficientemente temprano como para que no hubiera tenido tiempo de hablar con Mauricio. Lo suficientemente tarde como para que ya estuviera despierta y no pudiera usar el sueño de excusa para no contestar. Contestó al tercer timbre. Su voz sonó normal. Demasiado normal. Hola, ¿qué pasó? ¿Puedo ir a verte?, le pregunté. Un silencio. 3 segundos. 5. Claro. ¿Cuándo? Ahora. Otro silencio. Ahora. Sí. Pasa. Llegué a su departamento en 20 minutos. Ella me abrió con el pelo recogido y una taza de café en la mano, vestida con ropa de casa. Me miró a los ojos y en ese segundo, en esa fracción de segundo antes de que cualquiera de las dos dijera algo, supe que ella sabía que yo sabía. El cuerpo humano no puede fingir esa clase de inocencia cuando la culpa ya lleva meses viviendo en él. Pasa, dijo. Entré. Me senté en el sillón donde me había sentado cientos de veces. El lugar donde habíamos hablado de hombres que nos hacían daño, de trabajos que nos agotaban, de miedos que no nos atrevíamos a decirle a nadie más. El lugar donde yo le había contado, un martes de hace 10 años, que Mauricio me había pedido que me casara con él y que yo había dicho que sí entre lágrimas de felicidad. Me senté ahí y la miré. Ella se quedó de pie, sosteniendo la taza. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No fingió no entender. Lo agradecí, aunque me doliera. Bajó la vista. 5 meses, dijo. 5 meses. 5 meses mientras yo le preguntaba cómo estaba. 5 meses mientras ella me mandaba audios cortos porque hablar directamente le costaba. 5 meses de cumpleaños celebrados juntos, de cenas compartidas, de abrazos que yo le di sin saber que eran una broma cruel del destino. ¿Por qué?, le pregunté. Y ahí fue donde Verónica me falló por segunda vez. Porque la primera había sido la traición misma. Pero la segunda fue su respuesta. Esperaba muchas cosas. Llanto. Disculpa. Desesperación. Esperaba que me dijera que se había equivocado, que lo odiaba, que no había podido evitarlo, que lo lamentaba profundamente. En cambio me dijo: me enamoré. Esas 3 palabras. Simples. Tranquilas. Casi serenas. Como si el amor fuera una justificación suficiente para cualquier cosa. Como si enamorarse le diera derecho a destruir lo que yo había construido. Me levanté. Eso no es una explicación, le dije. Eso es una excusa. Sé que te hice daño, respondió, y ahora sí le tembló la voz. No sé cómo pedirte perdón. No me lo pidas, le dije. No sé si alguna vez voy a poder recibirlo. Tomé mi bolsa. Caminé hacia la puerta. Ya con la mano sobre el picaporte me detuve. No porque dudara, sino porque había una última cosa que necesitaba decirle antes de cerrar esa puerta para siempre. Me llamaste anoche, le dije sin volverme. En mi aniversario. Me dijiste que no me pusiera triste. Silencio. Eso fue lo más cruel, Verónica. No lo otro.
Eso. Y salí. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido suave, casi discreto, completamente ajeno al tamaño de lo que acababa de terminar. Ahora faltaba la parte más difícil. Volver a casa y mirar a los ojos al hombre con quien había dormido 10 años. Cuando volví a casa, Mauricio estaba sentado en la cocina con el teléfono sobre la mesa. Lo vi en cuanto entré. Vi también que la pantalla tenía la pantalla encendida. Me pregunté si había hablado ya con ella. Si le había advertido que yo sabía, que había ido a su departamento, que ya no había nada que esconder. Me pregunté cuánto tiempo llevaba ahí sentado decidiendo qué cara poner cuando yo llegara. Me detuve frente a él. Lo miré con la misma calma fría que había mantenido toda la mañana. Esa calma que no era frialdad sino agotamiento profundo. El agotamiento de quien ha estado cargando un peso sin saberlo durante meses y finalmente lo pone en el suelo no porque haya encontrado fuerzas, sino porque ya no le queda ninguna para seguir cargándolo. ¿Fuiste a verla?, preguntó. Sí. ¿Qué te dijo? Lo suficiente. Se pasó la mano por la cara. Ese gesto suyo que yo había aprendido a leer durante 10 años como la señal de que estaba incómodo. Que necesitaba tiempo. Que no sabía cómo empezar. Daniela. No me expliques todavía, le dije. Necesito que me escuches tú a mí primero. Se quedó quieto. Me senté frente a él, en mi lugar de siempre en esa mesa donde habíamos desayunado miles de veces, y le hablé. No grité. No lloré. Le hablé como habla alguien que lleva toda la noche armando un discurso sin palabras. Que lo ha ensayado en el silencio de una sala a las 3 de la madrugada. Que sabe exactamente lo que quiere decir porque quizás esas palabras son lo único que tiene derecho a llevarse. Le dije que sabía todo. Le dije cuando había encontrado los mensajes. Le dije que no necesitaba que me justificara ni que me prometiera nada, porque las promesas de quien ya mintió no tienen el mismo peso. Le dije que me dolía más la traición de Verónica que la suya. Y que eso también me sorprendía de mí misma. Porque debería ser al revés. Porque él era mi esposo y ella solo mi amiga. Pero resulta que con la amistad una no firma un contrato público. La amistad es un pacto invisible hecho de confianza pura. Y cuando alguien rompe ese pacto no te lo hace a la cara. Te lo hace por la espalda. En silencio. Mientras te mira a los ojos y te pregunta cómo estás. Él intentó hablar varias veces. Le pedí que esperara. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Lo siento, dijo. 2 palabras. Exactamente las mismas 2 palabras que uno espera y que al mismo tiempo resultan completamente insuficientes para cubrir el tamaño del daño. Ya sé que lo sientes, le respondí. Pero sentirlo no lo deshace. Esa tarde empaqué una bolsa con lo necesario para unos días y me fui a casa de mi hermana. No hice escándalo. No rompí nada. No le mandé mensajes a Verónica diciéndole todo lo que pensaba de ella. No le conté a nadie más que a mi hermana lo que había pasado. Me fui en silencio. A veces el silencio es la única respuesta que no puede ser malinterpretada. Y a veces irse sin gritar es el acto más poderoso que una mujer puede hacer. Mi hermana se llama Adriana y es 4 años mayor que yo. Cuando llegué a su casa esa tarde con la bolsa colgada del hombro y los ojos secos, me abrió la puerta, me miró un segundo y sin decir nada me abrazó. No preguntó qué había pasado. No me dijo que lo había sospechado. No hizo ninguna de esas cosas que uno teme que hagan los que nos quieren cuando llegamos rotos. Solo me abrazó y me dejó quedarme quieta el tiempo que necesité. Después de un rato me preparó té. Me senté en su cocina, que olía a limpio y a orden, ese olor que tienen las casas de la gente que tiene la vida más armada de lo que uno le da crédito, y le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpir. Solo al final, cuando ya no me quedaba nada más que decir, puso la mano sobre la mía y me preguntó: ¿qué quieres hacer? No me dijo lo que debía hacer. No me dijo lo que haría ella. Me preguntó qué quería yo. Tardé mucho en responder. No porque no lo supiera, sino porque decirlo en voz alta lo convertía en una decisión real. Y las decisiones reales tienen consecuencias reales.
y durante mucho tiempo yo había preferido la comodidad de no decidir. Quiero separarme, dije. Las palabras sonaron extrañas en mi boca. Como una frase en un idioma que uno lleva años estudiando y por fin usa en una conversación de verdad. Esa misma semana, Mauricio me escribió varios mensajes. Algunos eran arrepentimiento sincero, o al menos eso quería creer. Otros eran argumentos, justificaciones, preguntas sobre si podíamos hablar, si podíamos intentar algo, si esto era definitivo. Le respondí con calma a cada uno. Le dije que sí era definitivo. No con rabia. Con certeza. Verónica no me escribió. Eso también lo registré. Su silencio después de lo ocurrido me dijo más sobre ella que todos los años de amistad. No intentó llamar. No mandó ningún mensaje. Ni siquiera uno de esos mensajes torpes que la gente manda cuando sabe que no tiene derecho a pedirte nada pero tampoco sabe cómo cargar con el silencio. Nada. Y entonces entendí algo que me tomó días procesar. Verónica no guardó silencio porque le diera vergüenza. Guardó silencio porque había tomado su decisión mucho antes que yo la mía. Ella ya había elegido. Cuando comenzó todo aquello, cuando dio ese primer paso hacia algo que sabía que me destruiría, ella ya había calculado el costo y había decidido que valía la pena pagarlo. Eso fue lo más devastador de entender. No que me hubiera traicionado por impulsividad o por debilidad, sino que lo hizo conscientemente, con los ojos abiertos, con toda la historia que compartíamos bien visible en su mente, y de todas formas lo eligió. Hay traiciones que duelen porque no las esperabas. Y hay traiciones que duelen más porque demuestran cuánto tiempo llevaba siendo, para alguien, mucho menos importante de lo que creías. Estuve 2 semanas en casa de Adriana. Dormí mucho. Comí poco. Caminé sola por las mañanas en un parque cercano donde había un lago pequeño con patos que nadaban en círculos perfectamente indiferentes al dolor humano. Me gustaba ese parque por eso. Porque nada ahí me miraba con lástima. Un martes por la mañana, mientras caminaba, me di cuenta de que no había pensado en Mauricio ni en Verónica en casi 4 horas. 4 horas. Parecía poco. Pero para alguien que llevaba 2 semanas cargando sus nombres en cada pensamiento, 4 horas era el primer territorio reconquistado. Supe entonces que iba a estar bien. No pronto. No de manera sencilla. No sin cicatriz. Pero bien. Han pasado 14 meses desde esa noche. No lo digo para que el tiempo parezca un argumento a mi favor. Lo digo porque 14 meses es suficiente para entender algunas cosas que en el momento del dolor una no puede ver. Del mismo modo que no se puede ver bien un cuadro cuando se tiene la nariz pegada al lienzo. Me divorcié de Mauricio 4 meses después del aniversario. El proceso fue más tranquilo de lo que habría esperado. No hubo peleas grandes, no hubo destrucción de lo material. Hubo conversaciones difíciles, momentos de tristeza genuina. Incluso una tarde en que los dos lloramos juntos en la sala del abogado por algo que ninguno supo nombrar con precisión pero que creo que era el duelo por lo que habíamos sido antes de convertirnos en esto. Mauricio y Verónica siguieron juntos durante 3 meses después de que yo me fui. Eso lo supe por una persona en común. Después se separaron. No supe bien por qué y decidí no averiguarlo. Porque la vida de ellos ya no era información que me correspondiera. Verónica me mandó un mensaje 7 meses después. Un mensaje largo, cuidado, lleno de frases construidas con evidente esfuerzo. Me pedía perdón. Me decía que no esperaba respuesta. Me decía que me había amado como amiga de verdad y que eso no era incompatible con lo que había hecho, aunque entendía que para mí sí lo fuera. Lo leí 2 veces. Lo guardé. No respondí. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque ya no necesitaba decírselo a ella. Ya lo había procesado para mí misma, que es el único lugar donde el perdón tiene sentido real. Perdonar no significa restablecer el vínculo. Significa soltar el peso para que sea de quien lo causó, no de quien lo recibió. Hoy vivo sola en un departamento pequeño que escogí yo, con muebles que elegí yo, con una rutina que construí yo desde cero. Hay noches en que el silencio pesa y en que extraño, no a Mauricio específicamente,
sino la idea de una vida compartida. La textura de tener a alguien cerca cuando la oscuridad se hace larga. Eso es humano. No lo niego. Pero hay otras noches, la mayoría ahora, en que ese mismo silencio me sabe a algo parecido a la libertad. Guardo el vestido azul en el fondo del armario. No lo he tirado. A veces pienso en hacerlo y no puedo. No porque me duela ya, sino porque ese vestido es también parte de la historia que me convirtió en quien soy ahora. Y quien soy ahora es alguien que no renuncia a su propia historia. Ni siquiera a las partes que lastiman. Porque fue precisamente en las partes que lastiman donde aprendí qué clase de mujer quiero ser. Aprendí que la confianza no se da de manera infinita. Que el amor sin atención se convierte en costumbre. Que la intuición habla antes que la razón y merece ser escuchada. Que hay personas que entran a tu vida como regalo y salen como lección, y que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Aprendí que una puede perder a su esposo y a su mejor amiga el mismo día y aún así no perder lo más importante. Aprendí que lo más importante siempre fui yo. Lo que me quitaron esa noche fue mucho. La confianza en mi matrimonio. La seguridad de saber que mi mejor amiga era quien yo creía que era. La ilusión de que los 10 años lo habían blindado todo. Me quitaron la mesa puesta, el mantel marfil, la vela perfumada, el pastel de la pastelería donde encargamos el de la boda. Pero no me quitaron la voz. Y esta historia la estoy contando yo. Con mis palabras. Desde mi verdad. Sin pedirle permiso a nadie. El aniversario número 11 llegó y se fue sin que yo lo notara demasiado. Esa tarde salí a caminar sola, me compré un café, me senté en una banca frente a una fuente y estuve un rato largo sin pensar en nada en particular. Fue el mejor aniversario de todos.